Bueno, aquí ya estamos en la transmisión de este primer Instagram Live que estamos empezando a probar un poco para hablar de ciudades, de innovación, de cómo las ciudades hacen precisamente un ambiente propicio para los emprendedores, para la innovación. Y hoy vamos a estar precisamente conversando con un crack del emprendimiento y de la innovación, que es Andrés Gutiérrez, además que siempre es el más listo para cualquiera de estas locuras y de estos propósitos. Ha acompañado muchísimo a la Secretaría de Desarrollo Económico en distintos eventos y nos ha servido para ponerlo como ejemplo, digamos, de lo que es la historia del emprendimiento y de la innovación. Y hoy me va a estar aquí acompañando en este primer Instagram Live. Ya ahorita en un par de minutos lo voy a invitar a que se una a esta conversación. Y vamos a estar hablando con Andrés. Para quienes no sean del mundo del emprendimiento, Andrés es fundador de empresas muy exitosas. Fue el fundador de Tapsi, que quienes ya lleven unos años en la ciudad de Bogotá, fue tal vez la primera aplicación exitosa de movilidad, precisamente de soluciones en el tema de poder pedir por aplicación taxis. Y hoy también es el cofundador de otra empresa, otro negocio muy exitoso como Te Paga. Hoy tiene esta empresa de Te Paga que está en crecimiento, que está precisamente en un mercado que está en expansión, no solamente en el mundo del emprendimiento, sino que está también cambiando los mercados financieros. Entonces, ya lo voy a ir y vamos a tener a Andrés, así que a quienes se van sumando a este primer Instagram Live también, que se animen a ir conversando con nosotros, a hacer preguntas, a sumarse a esta conversación sobre innovación, sobre emprendimiento, sobre el rol de las ciudades. ¿Qué Andrés? Buenas noches, Alfredo, qué bueno saludarte y saludos a todas las personas que están conectadas acá acompañándonos a esta hora. ¿Qué más, hombre? Aquí, si quieres, vamos aquí conversando un poquito, introduciendo mientras se suma un poco más de gente en esta conversación, pero quería arrancar pues agradeciéndote que siempre que te invitamos a cualquier cosa, tú estás ahí súper listo. Para quienes no saben, digamos, la primera conversación que tuve con Andrés fue tal vez el día anterior a que arrancaba era la inauguración de Starco. Starco es tal vez el evento de emprendimiento de alto impacto más importante que tiene Colombia, y era la primera vez que se iba a realizar en Bogotá, y con un colega que trabajaba en la secretaría, Alejandro Delgado, le dije: Alejandro, oiga, yo quisiera pues como conversar con un par de personas que nos echen su historia como para que nuestra introducción en Starco sea más pertinente. Y me dijo: no, venga, hablamos con Andrés. Recuerdo mucho que estaba a la mitad de un partido de Millonarios, pero me echó su carreta, y la verdad, Andrés, es que a mí me sirvió muchísimo, me fue muy útil, digamos, para conectar con un montón de temas, de los temas urbanos y de economía de la ciudad, que es a lo que yo me he dedicado, pero para conectar también con cuál es el rol de la ciudad y del Estado y del gobierno de la ciudad en apoyar a los emprendedores. Así que arrancar por agradecerte y darte una bienvenida, gracias por tu sumarte a este espacio. No, al revés, gracias a ustedes, gracias. Creo que muchas veces el emprendedor quiere participar en estos espacios. Creo que a veces se intimida o a veces no tiene el puente como para conectarnos, pero creo que esto que estás haciendo, sobre todo como darle visibilidad a los emprendedores en un momento donde creo que tanto la economía como la sociedad necesitan más emprendimiento, más creación de riqueza, más creación como de empleo, más innovación. Creo que esos espacios que ustedes crean son importantísimos. Entonces, feliz de estar acá y sí me acuerdo de esa llamada viendo un partido que era muy importante y bueno, no, pues siempre encontrando espacios acá para hablar y ustedes muy generosos de crear estos espacios, en verdad. No, eso habla de la generosidad tuya y de estos emprendedores, digamos, que yo creo que uno valora muy poco ese rol del emprendedor, incluso a veces del empresario. Yo creo que parece obvio, pero a veces se nos olvida que es que no hay sociedad, no hay Estado de Derecho, no hay
empleo, no hay oportunidades sin los empresarios. Y tal vez Andrés quisiera arrancar como la conversación preguntándote un poquito a ti qué te motivó, cómo fue el arranque de tu carrera profesional, siempre fuiste emprendedor o fuiste empleado en algún momento, cómo Sí, fue el click del emprendedor, hay miles de historias en eso, pero cómo fue la tuya, digamos, cómo empezaste a emprender. sí, yo creo que la mía arranca un poco tarde y creo que tal vez lo bonito de eso, Alfredo, es, creo que muchas veces tenemos estos mitos por las películas de Facebook o por las otras películas que uno se imagina que el emprendedor tiene que ser el man que está en la universidad, renuncia a la universidad y emprende. Y no, creo que al revés, creo que Harvard tiene un estudio que muestra que de hecho los emprendedores más exitosos son emprendedores que arrancan después de los 40 años. Porque sí creo que necesitas una formación empresarial, sí creo que te sirve el network cuando ya tienes mi edad, sin revelar mucho, superé los 40 ya, has construido una red como de contactos que te puedes apoyar cuando estás arrancando el emprendimiento. Entonces creo que en mi caso, eh, 32 años, habiendo donde mis papás, porque ya tenía la oportunidad de trabajar por fuera, que quise como que vivir y trabajar en otro país como para entender un poquito las dinámicas de eso. Me volví, quería hacer un fondo de inversión, de hecho. Entonces arranqué queriendo fondear startups, porque tuve la fortuna como de ver en Estados Unidos cómo estaban surgiendo muchas empresas de tecnología que estaban disrumpiendo las industrias tradicionales. Y cuando me volví, no encontré startups para invertir, o sea, entonces empecé a crear una lista de todas las ideas que quería como financiar ¿De qué y al no año? encontrar, ¿De qué año estamos estamos hablando? hablando, sí, 2011, imagínate esto. Entonces, pues, claramente no era el ecosistema que hoy en día está, pero entonces tenía una lista como de ideas que quería fondear y una de esas arranqué a emprender, se llamaba Cotiza, con mi socio Juan Salcedo, después de 6 meses, y después creo que hablaremos de fracasos y pivots, pero nos dimos cuenta que no tenía nada de atracción y saliendo precisamente a visitar un cliente de esa primera empresa llamada Cotiza, que fue un fracaso ¿Y total, fue que de qué era necesitábamos coger un Cotiza? taxi. De qué era, cuál era la idea de Cotiza original? Era como la evolución de las páginas amarillas. Entonces, de nuevo, pre-ChatGPT, como que pues, Google muy bien, era como si tú necesitabas cotizar ahorita un freelancer para una página web, pues tú tenías que páginas amarillas y páginasamarillas.com, ¿te acuerdas en su momento de páginasamarillas.com? Entonces ibas allá, como que mirabas proveedores de freelance para diseño web. Tal vez te tocaba después a ti llamar a cada uno, mandarle emails a cada uno, y mucho del trabajo del cotizante, pues no debería estar conmigo. Yo debería poder decirle, quiero una página web para esto, pago 500,000 pesos y voilà. Eso ahí llegan los proveedores, ellos te pasan cotizaciones y tú cliqueas y la solución en papel era divina. Lo que pasó es que no supimos enfocarla. Entonces estábamos enfocándola desde traducciones hasta freelancing de página web, hasta productos industriales. Entonces como que no supimos posicionarla bien y estando en Bogotá, después de visitar un cliente, fue que tuvimos la necesidad de pedir un taxi. No conseguíamos taxi, llamamos a los dos números que no sabía de memoria, que era como el 211-11 y el 311-11. Después de estar 20 minutos en la línea, dijimos, oye, esto es ridículo. Caminar a conseguir un taxi. Estábamos medio asustados porque era por la noche, en un barrio tal vez no muy iluminado. Tuvimos un taxi, nos echamos la bendición de que no nos iba a pasar nada, porque pues, en ese momento cuando estábamos arrancando era todavía los casos de paseo millonario, Alfredo, y fue, de nuevo, de la necesidad. Y creo que toda esta historia, perdón que los aburro acá los detalles, pero creo que la historia es, yo no era un experto en la industria, yo no conocía profundidad, era una necesidad que sentí en carne propia como un usuario, y de ahí fue que dijimos, oiga, tiene que haber una solución, y partimos como de unas metodologías ágiles de desarrollo que hoy en día son muy comunes, pero es como el Lean Startup. Entonces creamos como un canvas, como para decir, oiga, esto es más o menos como el business plan, y de nuevo, sin conseguir fondeo, simplemente encontrando un socio, que era mi socio Juan, que sabía echar código, él echó la primera versión, yo sabía reclutar taxistas a la antigua, pues, ir a visitar taxistas, poniéndolos en la calle, echándoles la historia, invitándoles un tinto, y así más o menos arranca, pero entonces arranqué tarde, sin ser muy de la industria, sin hacer un caso de negocio, y tuve suerte que estaba en el momento correcto, en el lugar correcto. Hay alguien nos hacía el comentario que precisamente esos emprendimientos exitosos surgen de problemas cotidianos, pero ustedes ninguno estaba en la industria de la movilidad, ¿no? O sea, no sé, tu papá tenía taxis, alguna historia así como de, no, estaba en el negocio. No, no, y creo que a veces, de nuevo, sirve conocer la industria, lo que he aprendido, es decir, si tú estás haciendo algo de educación tecnológica, sirve estar metido en el número de educación,
si quieres hacer algo como de salud, como health tech, que llaman, que es como tecnología en el sector de salud, sirve que hayas trabajado ahí, pero a veces creo que el no estar no te vicia la cabeza los nos, y este es el limitante, sino que te permite simplemente construir muy ingenuamente y a veces eso te permite validar la hipótesis más rápido. Entonces creo Y que hemos cuáles fueron afortunados esos ahí. primeros pasos? Estamos hablando todavía de 2011, 2012, en Bogotá, digamos. Sí, Estaban en la ciudad, pero digamos, ¿cómo fue ese proceso de que fuera ese exitazo que fue Tarsi? ¿Dónde estuvo como la clave de esa historia yo de, creo, de por qué sí, hizo ese boom? Digamos, ¿cuál fue la combinación de factores? Y también un poco, ¿qué tanto fue como el talento y los aciertos de ustedes en su proceso empresarial? Y que parte también un poco como de suerte, de azar, digamos, del momento, esa combinación, ¿cómo se dio? sí, yo creo que, a ver, hay tal vez dos elementos que son muy importantes, que creo que marcaron tal vez el éxito que iba a tener esta idea. Y uno es lo que dices tú, que es suerte, ¿no? O timing. Y creo que timing o suerte, muchos emprendedores no le dan suficiente peso a lo que es la suerte. Y a veces creo que nos va a quitarnos el ego y decir, sí, marica, sí, tuve suerte. O estuve en el lugar correcto. Y creo que, ¿por qué el timing fue tan exitoso, Alfredo? Porque si hubiéramos lanzado esta idea, si, los mismos socios, 3 años antes, la penetración de smartphones hubiera sido menos del 10%. En los Entonces no hubiéramos tenido una masa taxistas, crítica además. en los taxistas. Si hubiéramos lanzado 3 años después, ya hubiera habido competidores grandes como Taxi, Uber, Didi. Entonces creo que fue suerte, de nuevo, de estar como en el momento correcto. Y tal vez el segundo punto que es muy importante es el lugar correcto, Alfredo. Creo que, y esto habla un poquito como de la importancia de Bogotá. No porque Bogotá tiene muchos elementos del ecosistema que si quieres pero conversamos una gota, pero es que es un mercado, perdón, muy grande, realmente grande. Entonces estamos hablando, como para darles una idea, en Bogotá habían 50.000 taxis. En la capital de taxis de Estados Unidos, que es Nueva York, aunque la capital es Washington, la ciudad más grande de taxis en Estados Unidos, tenía solo 16.000 taxis. Entonces nos dimos cuenta que estábamos en un mercado 3 veces más grande, el mercado más grande de Estados Unidos que en Nueva York. Entonces como que se juntaron un poco esas dos cosas de estar en lo que llaman, pues como en un tamaño de mercado grande, en un TAM muy grande que era Bogotá, en un timing importante, y las cosas que hoy en día a veces uno dice, es que en Colombia hay muchas dificultades, hay muchos problemas. El tema de inseguridad era un boost para nuestra idea, Alfredo. Porque si hubiera sido seguro coger taxis en la calle, pues tal vez la persona no pide un taxi por app porque pues lo puede coger en la calle sin problema. Pero como era inseguro, hacía que la adopción de herramientas como la nuestra sirviese más, y después fuimos cogiendo elementos de seguridad que se fueron como hacks de producto muy buenos, porque por ejemplo los apps de empresas extranjeras le compartían tu número de pasajero con el conductor de taxi. Y muchos pasajeros decían, ve, yo no quiero que el conductor tenga mi número. Y de hecho pasó con apps de la competencia que un conductor guardó el número de una pasajera femenina, le mandó mensajes imprudentes y te escucha. Y eso tal vez a un programador o un product owner en San Francisco jamás hubiera pensado Claro, que no tendría que lo tenía que compartir el ocultar. teléfono, Claro. pero en mercados tal vez como los nuestros, ese tipo como de entender nuestro mercado y construir un producto muy para mercados emergentes, por decirlo así, hizo que nuestro producto tuviera un poquito más de efecto viral. Y como ejemplos hay par de esos, pero Ven, errores muchos más. y una pregunta, porque digamos, en este mercado de la tecnología, digamos, y donde hay unas economías de red, digamos, donde el volumen de usuarios es importante, ¿cómo es la decisión de cuándo salir al mercado? Un poco, ¿cuántos taxistas tenían listos? ¿Qué estrategia de mercadeo le hicieron al usuario, digamos? Sí, También hay un creo que timing de que si yo empiezo a usar la aplicación y no me llega nunca el taxi, pues no la vuelvo a usar. Pero si sin tengo duda, muchos taxis y no me llegan usuarios, pues sin el duda. taxista se me aburre. ¿Cómo es Creo, ese balance sí, ahí? creo que eso es prueba de error. Creo que nunca en Excel vas a poder saber, sí, por cada usuario tengo que tener 50 antes de probar el mercado, ¿no? Entonces, como que tú puedes tener tus hipótesis, pero nada mejor que el mercado para decirlo. Lo que sí nos dimos cuenta es que iba tal vez ser más fácil para nosotros conseguir pasajeros, porque la necesidad de ellos era mucho mayor que la necesidad de un conductor de taxi, porque el conductor de taxi a la larga no le estábamos incrementando demasiado el volumen,
sí estábamos generándole un pasajero más corta distancia, pero la propuesta de valor no era tan grande como para el conductor como para el usuario. Entonces nos concentramos mucho en el usuario para conseguirlos y nos dimos cuenta de usar la tecnología a nuestro favor. Habían dos páginas webs de empresas de taxi que tú podías pedir un taxi por un formulario, pero era un formulario. Imagínate, Alfredo, tú tienes que pedir una la dirección, todo eso. Entonces lo que hicimos fue como un bot. Cada vez que el usuario pedía, nos metíamos a estas páginas web de la empresa de taxi, llenábamos la información y despachábamos taxis. A veces los primeros conductores, pues a los primeros pasajeros les llegaban dos taxis a la vez, no entendían, pero decíamos, oye, así de bueno es nuestro servicio que a veces te llegan dos. Pero hicimos puros hacks como para entender un poco esto. Después fue lo que nos dimos cuenta ya tratando de mercadear a los conductores de taxi, que nos tocaba hacer varias cosas. Uno, subsidiar los equipos. Porque imagínate tú ser en cualquier industria, que lleguen unos emprendedores y te dicen, oye, Alfredo, reemplaza ese computador que tienes por unos Google Glasses. Y dices, no, pues no sé cuánto vale eso. No, 500 mil. ¿Pero para qué? Entonces al principio nos tocaba como que prestarles los equipos. ¿Y qué y equipos eran? ¿Un celular? Eran celulares. Pero algo muy bonito pasó, y creo que mucha gente no cree esto. Nosotros nos acercamos a Claro. Y contra todo pronóstico, estoy hablando de Claro, que es más grandes de tecnología y como del mundo, dijimos, oiga, Claro, tenemos esta idea que vamos a convencer a 200.000 conductores de que pasen de sus flechas a un smartphone. ¿Quieren apoyarnos? Y de nuevo, contra todo pronóstico, un monstruo de estos dijo, pues háganle, ¿cuántos equipos necesitan, muchachos? Dijimos, no, 50. Puf, acá hay 100. Entonces nos dieron los primeros equipos, empezamos a entregarlos a los conductores y como que fuimos haciendo muchos ejercicios como para balancear eso, pero luego sí, nuevo, después de 2 años, el es que teníamos como la demanda y oferta como balanceada, pero esto constantemente cambia porque tienes que pensar que a veces tienes un churn que es que pierdes usuarios, entonces si pierdes usuarios más rápido de lo que pierdes conductores, entonces lo que nos dimos cuenta luego es que teníamos que tener como una empresa con dos como gerentes, uno de demanda, otra de oferta. Y creo que innovaciones como estas fueron que después la empresa, cuando le vendemos a Easy Taxi y después a Cabify, es que adoptan muchas como estas estructuras organizacionales para que constantemente pueda estar jugando a los dos puntos, porque si no es muy difícil ese balanceo. Pero ¿en qué año fue la venta, digamos? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿De qué tamaño era ya Tapsi, digamos? Ahí en ese camino tal vez, ¿qué tanto cambió esa industria entre el momento en que arrancaron, 2011-12, el momento en que vendieron, que fue qué año? 2015, 2016. Creo que, a ver, fue creo que el éxito más grande como de tecnología, como de la TAM, y uno de los más grandes de Colombia. Porque, de nuevo, todavía parte de lo que creo que nos falta en Colombia es que haya más éxito, que sean más salidas, ¿no? Como cuando tú vendes. La nuestra fue muy rápida, a los 3 años. Parte ya llevo 7 años de paga y no hemos tenido éxito todavía, pero fue muy rápida esa salida de Tapsi. Creo que no cambió tanto el mercado a nivel de que habían muy pocos fondos, habían muy pocos jugadores que nos podían comprar. Entonces creo que desde el día 1 sabíamos que eran 4 jugadores probablemente que nos iban a comprar y fuimos como que simplemente creando una muy buena relación con nuestros competidores, sabiendo que definitivamente nuestra salida no iba a ser a la bolsa ni nada de gigante, sino que iba a ser siendo comprado por un man más grande porque partió de un mercado un poco más grande. Creo que tenemos que aceptar esos hechos. Lo que sí cambió mucho fue después de 2016-2017. Entonces creo que el ecosistema de 2012 a 2015, digamos que sí salieron más startups, sí estaban creándose otras plataformas, pero creo que post eso es que ya la gente empieza a decir, ve, sí se puede hacer tecnología y venderla. Vea, y de hecho estuve la semana pasada en un evento con Andrés Bilbao de Rappi, como que hablábamos un poquito, que como que él decía, pucha, después de ver Tapsi, como que decíamos, oiga, yo sí sé que ahora sí se puede crear empresas de esta tecnología y escalarla. Entonces creo que después sí hubo mucho cambio, pero para darte una idea, cuando levantamos capital con Tapsi había un fondo de capital, solo uno en Colombia, y era muy difícil de levantar capital porque se mantenía por el mango. Hoy creo que las cifras de Core Capital son impresionantes, pero de mi cabeza puedo por lo menos mencionarte 15 fondos de capital. Y hay aceleradoras como Rockstar. Entonces creo que el ecosistema ahorita sí es una cosa que tal vez el Andrés de hace 10 años no pudiera ni soñar, que íbamos a estar así de bien en Colombia en tan solo 10 años. Y
¿Y cómo es ese proceso posterior? Ya la migración uno dice, no, ya la boté del estadio y ¿cuánto tiempo está uno ahí haciendo la fiesta y el descanso y volver a arrancar con otra innovación como te paga? ¿Qué tanto te aguantaste sin hacer nada, mejor dicho? O haciendo, o echando globos, o cómo es eso? Creo que para bien o para mal, em, cuando estábamos escalando Tapsi, porque lo escalamos a Perú, Ecuador, estuvimos en 15 mercados, nos dimos cuenta que unas problemáticas que tienen muchas industrias es que solo podías pagar en efectivo. Y no sé alguna vez te pasó, que si subes a un taxi, te vas a pagar con efectivo, el hombre no tiene vueltas, y pues que nos vaya, dice, no, pago con tarjeta. Y dice, oye, yo no recibo tarjeta. Entonces nos dimos cuenta que una de las problemáticas de la industria de taxis era el pago, y sabíamos que cuando Uber estaba en el mercado, pues nos empezó a dar duro, la verdad. Y una de las funcionalidades que le gustaban a los pasajeros de Uber era que podías pagar con tarjeta de crédito. Entonces dijimos nosotros, oiga, ¿y por qué no lanzamos nosotros pagos con tarjeta de crédito? Desafortunadamente, Alfredo, nadie tenía esa solución en Colombia. Entonces, no sé si te acuerdas, los primeros días de Uber te cobraban en Holanda. Te cobraban en Holanda. Entonces, como que nosotros no podíamos tener una pasarela de pagos en Holanda y tener el dinero de vuelta para acá. Entonces, como que nosotros no podíamos hacer lo que hacía Uber. Entonces decidimos crear una pasarela de pagos dentro de Tapsi. Me acuerdo que decíamos, oye, qué tan difícil puede ser. De haber sabido, creo que nunca nos hubiéramos metido en esta, creo. Pero entonces dentro de Tapsi creamos Te Paga. De hecho, el título como de Tapsi, con la T de Tapsi, pues queríamos que sea como la sombrilla de empresas y que el descriptivo de Te Paga es que él te paga la carrera de taxi. Entonces creamos Te Paga dentro de Tapsi. De nuevo, partiendo otra vez de la necesidad. No sabía nada de pagos, no sabía nada de banco, no sabía como nada de inclusión financiera, pero era una solución que teníamos, nadie la estaba ofreciendo en el mercado. Lo creamos y todo esto como para decirte que no tuvimos ni 15 días, porque apenas como que salimos pues, de la fusión de Easy Taxi, fue que aplicamos a una aceleradora llamada Y Combinator en Estados Unidos, nos recibieron al mes, entonces como que no tuvimos ni siquiera como un periodo de como, relajémonos, cambié una playa, borrachémonos porque éramos jóvenes, nada, fue pucha, arranque y entonces como que uno tras otro, entonces fue como muy seguido, la verdad. Y ese es además otro mercado que ha cambiado, ese mercado sí que ha cambiado de lo que era a mediados de la década pasada y lo que es hoy. Hoy cómo es ese diálogo entre los emprendedores del ecosistema fintech, entre las pasarelas, los bancos que se metieron con toda, con billeteras, digamos, hoy cómo es eso, cómo Es está ese muy, mundo hoy. sí, tal vez una de las industrias más competitivas y con mayor cantidad de jugadores. Y cuando tú miras como el diagnóstico que salió hace poquito, que Colombia tiene 1.300 startups, creo que 600 o 500 son fintechs. Entonces, como que sí, definitivamente en servicios financieros es donde está la mayor cantidad de jugadores. Pero creo que a pesar de la competencia es que es muy bonito. Como que creo que con Taxi sabíamos que estábamos solucionando un dolor a las personas de lado y lado, ¿no? Al conductor de taxi le estamos dando más ingresos, le estamos dando más herramientas, estamos dando menor desplazamiento, al pasajero le estamos dando seguridad, conveniencia, pero con Te Paga nos dimos cuenta de que podíamos sacar personas de la pobreza, Alfredo, porque creo que, en mi opinión, tal vez los dos retos más grandes que tiene esta generación es educación e inclusión financiera, porque estos dos, si tú haces un buen trabajo de educación, vas a salir de la brecha de pobreza e inclusión financiera también, porque ¿qué pasa? A los conductores de taxi que querían pedir un crédito. Él se acercaba a un banco y el banco le decía, flaco, no te puedo dar un crédito. Y el conductor le decía, pero ¿por qué? Y el banco le decía, es que no tienes historia crediticia y cuando pongo tu cédula no puedo ver ninguna prueba de ingresos. Y a veces los conductores sacaban los fajos y el banco decía, pero no, yo no puedo mostrar qué son tus ingresos. Entonces, si un conductor necesita un taxi, ¿qué hace entonces? Va al crédito gota a gota, Alfredo. Y ya sabemos que eso es una trampa de pobreza que si entras a ese círculo no sales. Entonces, parte de lo que hemos descubierto con Te Paga y con todas las otras billeteras que hay en el mercado es que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, creo que millones de personas podrán salir de la pobreza. Entonces, tiene una misión muy bonita, muy linda. Sí hay que, obviamente, mencionar que cuando tú miras los retornos sobre equity, es decir, como que la utilidad de los bancos en la TAM, esta es la región más rentable para bancos en el mundo, Alfredo. Si el retorno sobre equity o como que esta medición de eficiencia de capital en Europa es del 4%, los bancos en la TAM es del 14 al 18%, entonces eso es un área tal vez muy rentable y por eso es que has visto tantos jugadores entrar.
pero creo que la evolución en los últimos años ha sido impresionante. Creo que los corporativos hicieron un gran trabajo. Bancolombia hizo un gran trabajo, Da Vivienda hizo un gran trabajo, Aval hizo un gran trabajo como diciéndole, ve, si no hacemos algo rápido, va a venir un Nubank que nos va a patear. Entonces creo que vieron eso pasar en Brasil y esta persona se pusieron las pilas. Entonces creo que los corporativos han hecho un gran trabajo y creo que todavía estamos en un punto donde todavía no hay saturación de mercado, que es algo positivo. Todavía la mayoría de la gente paga en efectivo, tristemente. Todavía la mayoría de las personas no están bancarizadas a nivel de crédito. Menos del 7% de los adultos tienen un seguro, menos del 8% ahorran. Entonces todavía está todo por hacer. Alberto, entonces creo que es muy bonito ver las oportunidades, a pesar de que hay muchos jugadores en el mercado. Pero además es un poco paradójico porque el mercado financiero es tal vez de los mercados más concentrados en América Latina y por eso tiene esas tasas de rentabilidad. Es un mercado totalmente oligopólico, pocos jugadores, digamos, alto diferencial entre tasas de interés, digamos. Sí debía haber un miedo, digamos, a todo este ecosistema fintech, pero 500 suena ya como que son muchos. Entonces, ¿tú qué te imaginas de que puede pasar en eso? Digamos, seguramente es un mercado más competitivo que la banca tradicional, pero, pero uno podría intuir, no sé si estoy equivocado, que eso tiene que empezar a consolidarse algunos jugadores también en ese ecosistema digital, ¿o no? Tal cual. Y yo creo que mencionaste dos aspectos muy importantes y es que creo que el regulador colombiano ha hecho un gran trabajo entendiendo esa dinámica. Que si tú limitas el número de jugadores, pues ¿qué va a pasar? Pues hermano, no van a querer disminuirse, no van a querer innovar, no van a porque están muy cómodos, ¿no? Y sobre todo con las utilidades que tenían. Entonces creo que el regulador toma una página tal vez del regulador de Londres y dijo, vamos a hacer inclusión financiera, vamos a hacer sandbox, que son como pruebas, vamos a hacer open banking, vamos a hacer sistema de pagos inmediatos. Entonces creo que el regulador se puso a la 10, dijo, oiga, vamos a abrir el mercado para llegar a esa persona que está excluida. Y creo que eso ha pasado y creo que de nuevo es tal vez de los reguladores más serios, más controlados y más exigentes porque pues tiene que hacerlo, y no pasa más de MGs, pero es de la misma forma el regulador que es suficientemente consciente que si no abrimos el mercado, pues no vamos a llegar a 100% de la población. Entonces creo que ese punto que mencionas como la regulación es clave y Colombia creo que ha hecho un gran trabajo con los últimos super financieros. Ahora en cuanto a consolidación, yo sí creo que para bien o para mal necesitamos más consolidación. Tal vez el mercado no da para tener 500, 600 fintechs. Creo que hoy en día tampoco hay tanta capital llegando de venture capital, que es como se fondean muchas startups, y sí tiene que haber más consolidación. Creo que lo que nos pasa es que tal vez hay muchos emprendedores ingenuos en el buen sentido de que creen que todas sus empresas pueden ser rápidas, o que todas sus empresas pueden ser empresas de $1 billón. Y creo que no, creo que, a ver, la única forma de hacer eso es tener mucha suerte y mucho trabajo con los pelados de Rappi, pero muchas veces nos toca unir las empresas, hacer un exit, es decir, vender a una valoración que tal vez no es el soñado, pero es una valoración buena, y volver a meterse al mercado a hacer cosas. Entonces yo sí creo que falta mucha consolidación, tal vez faltan empresas más grandes que hagan ese... Y ha empezado a pasar, ha habido ya ejemplos de procesos de consolidación, pero yo lo que he visto es que precisamente esa ausencia de fondeo lo que ha hecho es que muchas de estas empresas empiecen a cerrar, digamos, porque se quedaron sin capital para poder poner a circular, digamos, pero está empezando a pasar esa consolidación de ese mercado de fintech en América Latina. Creo que no. América Latina un poquito más, que en Colombia un poco no. Y creo que es por varias razones, pero yo creo que ha faltado más, no sé, como hablar de esto entre emprendedores y decir, muchachos, que estamos haciendo los dos, haciendo lo mismo, unámonos. Y creo que mi recomendación para todos los emprendedores que están ahí, si tienen menos de 6 meses de vida o de runway, empiecen ya a hablar con posibles compradores y competidores y únanse, porque nada peor que cerrar cuando pudiste haberte hecho parte de uno grande. Y creo que lo que sí estamos viendo es que cada vez hay más bancos empezando a participar. Entonces Itaú hizo una compra de 2 fintechs hace poco, BBVA también, Santander ha hecho esto hace rato. Entonces yo creo que Bancolombia ha hecho para inversiones buenas creo que en TRI y en otra. Entonces yo creo que los corporativos se están poniendo cada vez más las pilas frente a esto, pero sí creo que nos falta mucho más hablar entre emprendedores y decir, hey, empecemos a fusionarnos, porque pueden haber muchas sinergias, ¿no? Entonces creo que nos falta un poquito más de eso, definitivamente.
Y que, digamos, si uno ya junta la historia de Tapsi, si junta la historia de Te Paga, si junta la historia como ya de todos estos casos de éxito de startups en Colombia, en Bogotá, digamos, como qué elementos comunes empezarías a decir yo, te veo, siempre estás en los eventos de conexión, de emprendedores, de unirse, digamos, siempre te veo muy activo como en la red y tratando de, has sido un jugador muy súper clave para que ese ecosistema crezca, como algunos elementos comunes y como consejos para los que están ahí en el camino y arrancando. Sí, yo creo que eso que dices como el network y de relacionarse con las personas es clave. Creo que algo que ha hecho muy bien Bogotá sobre todo y el ecosistema recientemente empezar a volver a hacer los eventos de networking, ¿no? Y creo que no es irse, no es volcarse simplemente a hacer networking cuando estás trabajando, pero sí creo que es un balanceo de que probablemente en una sentada, en un happy hour, puedes hacer 5 contactos o 5 leads o 5 clientes que no podrías estar detrás de tu computador mirando LinkedIn haciendo lo mismo. Entonces sí creo que eso es lo que creo que te da Bogotá, ¿no? Si no hay una semana que pase, creo que no hay un evento de emprendimiento, ¿no? Entonces mañana un evento de Bloom, que está organizando algo con mujeres emprendedoras. Entonces las mujeres emprendedoras acá busquen mañana el evento Bloom, que es buenísimo para ellos. Bogotá tiene tal vez la mayor concentración, para bien o mal, de las empresas corporativas del país, ¿no? Entonces, si tú quieres en cualquier industria, en movilidad, en telco, en bancos, en servicios, escucha, todas las empresas están acá en Bogotá. Entonces, creo que el acceso a esos corporativos es gigante. Creo que las universidades que se habían quedado mucho, creo, no fomentando el ecosistema, no fomentando el emprendimiento, por fin creo que también están promoviendo entre las universidades que los estudiantes salgan a emprender. Entonces creo que los hilos en común creo que es tratar de participar en estos eventos, tratar de contactar mucho con los corporativos. La semana pasada creo que era 100 startups, con el Bogotá estaba organizando algo precisamente en el Agora, donde trataba de unir corporativos con startups. Pucha, eso es indispensable. En otras ciudades tal vez no se ve tanto eso, ¿no? Entonces creo que eso, y creo que aunque en COVID algo bueno pasó, que es que muchos emprendedores y muchos empleados se fueron a sus ciudades de origen a vivir y tal vez montar emprendimientos allá. Bogotá sigue siendo este clúster divino, o como el melting pot, como dicen los gringos, de personas de todas las ciudades, de todas las nacionalidades también, en donde creo que entonces puedes conectar puntas y crear unos productos muy buenos, emprendimientos muy buenos. Y ahí ahorita estoy viendo ahí que ahí nos empiezan a hacer como algunas preguntitas. Alguien nos pregunta que cómo superar el tema del fracaso. Por ahí vi también que se nos unió ahorita Mónica Fonseca un ratico y estuvimos precisamente en un evento del Vida hace un par de semanas hablando del tema del fracaso. En la cultura latinoamericana el fracaso es como la muerte, o sea, es como nos contabas que ¿cómo se llamaba? Cotiza. Que con Cotiza fue un gran fracaso, uno cómo se sobrepone a ese fracaso y qué de ese aprendizaje de Cotiza hizo que después fuera exitoso lo que vino después, digamos. O sea, cómo quitarle como esa cosa que de fracaso Sí, no se habla y no se puede fracasar. es duro. Y yo creo que Colombia no lo hemos superado y creo que en los últimos 10 años sigue siendo igual de adverso este como cultura alrededor del fracaso. Creo que en mi caso personal, de nuevo, pues simplemente ese mindset de decir no es fracaso, es aprendizaje. Y creo que tú puedes decidir o apalancarte, fue un fracaso y no me vuelvo a levantar, o realmente apoyarte, buscar ejemplos de personas que han fracasado mucho y que lo hicieron. Y creo que fue simplemente, creo que es un tema siempre como de mindset, ¿no? Fracasé ahí, sigo fracasando. Muchos emprendimientos que he como apoyado y creado no han sido exitosos. Pero creo que lo que te da es, aprendiste que no debes hacer para ojalá en tu próxima cometas menos errores. Tal vez en la próxima tampoco será así, pero como que cada vez te vuelves como más, como que mejor, ¿no? Desarrollas ese músculo, que te vuelves más hábil. Entonces creo que sigues aprendiendo en cada emprendimiento, pero yo sí creo que es un tema como de mentalidad nuestra, que todavía somos muy fuertes con el fracaso, pero es increíble que en ciertas culturas
sobre todo como pues en el de Silicon Valley y en el de Israel, que son tal vez de los más avanzados en cuanto a tecnología y emprendimientos, los fondos prefieren, honestamente, que hayas fracasado en una empresa, que hayas creado una startup y que te ha ido súper mal, a que nunca hayas hecho nada. Entonces, como que este récord negativo allá suma, porque dicen que es que ya tienes experiencia, sé que no vas a cometer los mismos errores, sé que ya tienes algo como el network. Entonces, creo que es 100% mentalidad. Y bueno, creo que de eso podré compartir un poquito más, pero sí creo que es durísimo, no es decir que no. Todos los días me acuesto y digo, ¿será que sí puedo sacar esto adelante? ¿Será que sí puedo estar adelante? Me desvela. Pero creo que ese mismo temor al fracasito como que te obliga a ser un poquito más creativo, más recursivo y creo que los colombianos somos en verdad resilientes, somos muy echados para adelante. Creo que simplemente como que es perder ese chip, sí, fracasé y listo, aprendí y no voy a repetirlo. Pero sí creo que la historia también de los grandes emprendedores son a base tal vez de estos fracasos y de estos intentos en vano. Hay otra cosa, Andrés, que tal vez no sé si lo habíamos hablado en alguna otra conversación, pero uno ve como al emprendedor muy celoso de hablar de su idea, de soltar su idea, de comunicar su idea. Es como una sensación de yo no cuento mucho porque me la roban, digamos, como de venga yo más bien me la propio. ¿Qué le dirías como a la gente con relación a precisamente cuando uno está en la ciudad, está interactuando todo el tiempo? ¿Qué tanto debe uno hablar de la idea? ¿Qué tanto debe guardarse su secreto No, industrial, sí, muy buena digamos? pregunta, muy buena pregunta. Eso, A ver, creo eso que, cómo funciona. sí, yo creo que, a ver, todo esto tómelo con grano de sal, ¿no? Porque uno trata como de dar recomendaciones generales, pero creo que no aplica para todos. Creo que si tú tienes algo realmente único, eh, proprietary, pues como que el secreto de la Coca-Cola, pues claramente no es muy bueno ir como publicándolo, porque pues ahí pierdes mucho. Pero yo sí creo, en mi caso, o sea, yo no fui la primera persona en pensar, se lo juro, una app para pedir taxis, te lo juro que no, Alfredo. Ni fui la primera persona en pensar en una app para bancarizar, jamás. Entonces creo que lo que me he dado cuenta ahí es, muchas veces hablándolo con personas, en pro de construir tu idea, empiezas a conectar las puntas. Y decir, tú estás trabajando en esto, mi tío quiere financiar esto. Entonces pues empiezas a conectar las puntas, porque a menos de que tú puedas hoy, cualquiera de los emprendedores que está conectado acá, mañana mismo arrancar su idea con el capital y con los socios y con los recursos de personal, que probablemente el 99.9 no cumple ese criterio, pues man, te toca contarla, te toca unir puntas. Lo que sí es muy importante es tú mismo ejecutar, de nada sirve contar y contar, porque alguien más, de nuevo, está pensando en esta idea que tú estás teniendo en este mismo instante, sino que tal vez esa persona no tiene ese empuje, sí, ¿verdad? Que era esas conexiones que ha hecho, ese network, esa experiencia, y creo que eso es lo que honestamente diferencia a las personas que tienen las ideas y los que ejecutan. Entonces sí creo que, de nuevo, sin generalizar demasiado, pues, las ideas no son de nadie. Uno no puede patentar la idea y quedarse atrás esperando que la gente le pague royalties sobre eso. Sí es cuestión de conectar muy rápido y ejecutar, pero te lo juro, no fui la primera persona en ninguno de los emprendimientos que he hecho que pensé en esta idea en Colombia, jamás. Y Entonces eso, creo que es cuestión de eso no ejecutar. pasa solo ahora, digamos, la historia, digamos, de las grandes ideas cuentan, no sé, la máquina de vapor la estaban pensando 8 personas distintas en distintas ciudades del Reino Mm, Unido, digamos, totalmente desconectadas, sí, solamente porque era el momento tal cual. tecnológico, social, cultural, para que esa idea surgiera y la Tal estaban cual, pensando tal muchas personas cual. al mismo tiempo, la electricidad, digamos, Lo mismo, ¿no? Y la, creo que la Alfredo, acabas de historia tener es un así, libro. digamos, y ese tema de la capacidad de ejecución uno a veces lo subestima en el emprendimiento. Todas las películas estas, no sé, cuando uno ve la de Facebook, cuando uno ve la de los de Google Earth, Sí, sí, entonces sí. en esa discusión de quién es el capo, el que se lo inventa o el que lo ejecuta. Sí, y muchas veces simplemente tienes una idea, pero no está la tecnología lista. Es decir, acabo de terminar un libro buenísimo, largo a morir, pero se lo recomiendo a todos de Leonardo da Vinci, Ah, del escritor buenísimo. Walter De Isaacson. Walter Isaacson, que es Sí, además un gran biógrafo. un gran viaje. Acá de uno de Elon Musk, tiene uno de Steve Jobs, pero el cuento es, Da Vinci se le ocurrió la tecnología o la infraestructura para bucear 500 años antes que esto. Se inventó unos
diseños del helicóptero de no, 400 años antes. Entonces, a él le dan algo de dinero por el helicóptero, o sea, no, y tal vez de nuevo, simplemente no estaba la infraestructura para hacer su idea hace 500 años, pero a donde voy de nuevo, las ideas se pueden quedar ahí en papel y no sirve, y a veces les puede definir la idea, pero si no hay puntas como para unirlas, pues hermano, de nada sirve. Entonces creo que es simplemente como anécdotas que uno se echa acá, ¿no? Pero creo que es muy importante perder ese susto de contarla, pero sí ser muy, pues de nuevo, si tu idea es tan buena y sigues echándola después de 4 meses, ¿por qué no has hecho algo? Y creo que algo muy bonito que dejó el COVID, creo que es, por eso es que hoy soy como un gran propulsor a, hoy creo que es el mejor momento para emprender en la historia. Ah, no, hoy ya puedes tener, haciéndolo bien, ¿no? Ojalá que los empleados que estén escuchando esto no De ratas, no la loca, pero pues. man, tú puedes hoy tener 2 trabajos o puedes estar trabajando en tu casa, te desconectas y trabajas en tu otro emprendimiento, ¿sí me entiendes? Sin que sea tan duro, porque hoy con el trabajo tal vez en la casa, como que te queda fácil hacer como ese 2 trabajos, es como que sí creo que es hoy en día mucho más fácil de tener un trabajo full y tener, empezando a hacer tu emprendimiento de lo que era hace 2 años. Entonces, y hay comunidades que te pueden contactar como programadores en cualquier parte del mundo. Entonces creo que hoy cada vez los elementos están para que puedas hacer MVPs, para que puedas hacer prototipos, para que puedas lanzar productos, que hace unos años era muy difícil. Entonces sí creo que es un momento divino para emprender. ¿Y qué faltaría, Andrés, ahí como de cierre para no abusar de tu tiempo? Digamos, ya ahorita cambia el gobierno, arrancamos en Palme, ¿qué le decimos al nuevo gobierno que está haciendo falta, que agregue, digamos, en este momento precisamente donde están las condiciones, donde el ecosistema de hoy no era el ecosistema del 2012, donde hay corporativos, inversionistas de capital de riesgo, las universidades más vinculadas? ¿Qué hace falta? ¿Qué puede ayudar el ecosistema público y qué estaría faltando? Sí, yo creo que es, voy a abrir la respuesta como en dos, ojalá tengan muy cortas para no usar el tiempo tuyo y el de todas las personas acá. Creo que lo primero es, tenemos como que los italianos tienen una frase ahí toda chévere que es como que piano, piano va lontano. Y es como que despacio, despacio van. Los ecosistemas no se crean en 2, 3 años, no se crean en 10. Esto se demora. Entonces es como que, oiga, no estamos esperando que eso ya sea un Silicon Valley, no. Y tampoco es que puede que sea, nunca puede ser. Entonces, claro que tenga un poquito de paciencia con el ecosistema porque esto como se construye año tras año, se construye con exits, y para los exits se demoran tiempo. Entonces, creo que lo primero es como tener un poquito como de paciencia, ecosistema, que si no vemos resultados, matémoslo. No, pucha, se demora, ¿no? Lo segundo sí es, de todas las sugerencias que me imagino que les dan a las personas que toman estas decisiones, sí tenemos que invertir más en tecnología y en ciencia. Creo que las empresas que van a ser más ricas en los siguientes 50 años probablemente son los que adopten herramientas tecnológicas de forma más rápida y las ponen a disposición de, como de toda la población. Eso no quiere sí creo, decir, y eso para todos los sectores, ¿o no? Porque para todo, uno a veces tiene la tentación de pensar que las tech son un sector en sí mismo. no. Y qué bueno que hace esa corrección, ¿no? Si Colombia, Latinoamérica puede ser la despensa del mundo a nivel de alimentos. Pero ¿qué necesitamos hacer? No es que necesitamos producir más, sino que necesitamos ser más eficientes en la producción. ¿Cómo haces eso? Tal vez con tecnología, tal vez con Internet of Things, tal vez con drones que permitan tomar fotos y tomar decisiones. Entonces creo que desde agro, desde salud, energía, finanzas, todo hay que meterle tal vez una capa de tecnología para como potenciar eso. Entonces yo lo que creo es, escucha, invirtamos más en tecnología para lo que somos buenos, ¿no? Si hoy somos grandes exportadores de café, pues volvamos mejores. ¿Cómo? Tal vez a través de la tecnología. Tal vez nadie se ha sentado a decir, ve, ¿cómo podemos sacar el mejor café premium y cobrar lo que cobran por una botella de vino? Pero tal vez a través de la tecnología podemos hacerlo, ¿no? Yo creo que, de nuevo, a los políticos y con todos, necesitamos simplemente hablarles más, contarles nuestra experiencia, porque yo creo que ellos quieren lo mismo que nosotros. Y creo que acá es como, yo no entiendo por qué hay como un disconnect entre emprendedores y políticos. ¿Queremos lo mismo? Sí. ¿Queremos mejorar este país? Sí. ¿Queremos que el país sea más rico? Sí. Pues entonces tal vez tenemos que hablar un poquito más, compartir más las historias y confiar en que ellos van a tomar las mejores decisiones para el país. Y tal vez si no están tomando las mejores decisiones a nuestros criterios, que nos falta tener más diálogo, más comunicación. Yo creo que vamos por un buen camino, ¿sabes? Creo que nunca he visto más
startups en Colombia, nunca he visto más corporativos de lo que están viendo hoy, es tal vez comunicar más con nuestros líderes políticos, mostrar más casos de éxito. Yo creo que tú miras el PIB de lo que era Corea del Sur hace 30 años y se triplicó. El nuestro no se ha triplicado. ¿Ves? ¿Será que estamos viendo, será que no estamos usando la tecnología suficiente? Entonces son como casos de éxitos que vemos en el mundo, pero lo bonito es que cada vez se ven como personas más estudiadas, más preparadas, que tengan la vocación como por querer ayudar y creo que hay que tener, pues como siempre, mucho optimismo, querer hacer país, querer hacer empresa y creo que poco a poco las cosas se van dando, pero creo que vamos por buen camino, simplemente meter un poquito más de tecnología en diferentes capas y nada, hacer que los inversionistas se sientan seguros de invertir, creo que es el primer punto. Los fondos de inversión entran en donde se sienten cómodos, que no van a expropiar, que no van a tirar tarifas, que no van a bloquear startups. Entonces simplemente tenemos que crear un ecosistema para que el inversionista de afuera quiera meter $100 millones, diga, me siento cómodo porque en los siguientes 10 años no van a mover el tablero. Entonces creo que eso es lo que le pedimos y bueno, creo que vamos por buen camino. Andrés, de verdad, muchas gracias. Yo, mejor dicho, cada vez que te oigo el cuento, además de que oigo nuevos matices que me sirven un montón, de verdad agradecerte la generosidad, agradecerte el compartir siempre tu experiencia, tu el conocimiento para que ese ecosistema vaya creciendo. Vamos a seguir compartiendo esta conversación para que llegue mucho más y la idea también es pasarlo a audio para empezar a tener un podcast en Spotify, digamos, para seguir hablando de estos temas. Así que gracias por servirme de conejillo de indias aquí, por animarte en esta conversación y por ser siempre tan generoso. Al revés, solo para terminar, gracias a todos los que se conectaron, pero sobre todo, en verdad, no es por echar flores, pero estos espacios que ustedes crean ayudan muchísimo, ¿no? Entonces creo que gracias por el espacio, gracias por hacer lo que están haciendo. Y nada, gracias como de nuevo a ese compromiso de hablar, porque muchas veces los emprendedores sentimos que nadie nos para bolas, ¿no? Tú abres un periódico y solo grandes empresas, entonces nadie está hablando de emprendedores. Y creo que ese trabajo que hacen ustedes, por lo menos de exaltar y sentir que uno es, no sé, como la gran empresa, lo llena uno de orgullo y sé que acá vas a encontrar cantidad de startups porque este país está lleno de talento. Entonces, mil gracias, en verdad, a vos porque a este espacio, todos los espacios que han hecho y acá súper conectados para ayudar en cualquier forma. Y cualquier persona quiera escribirme por LinkedIn, me escribe y con mucho gusto trato de ayudarles. Mil gracias, Andrés, son crack. Bueno, se cuida. Hasta luego a todos. Gracias por acompañarnos. Ayúdenos ahí a difundir esta conversación.